particularmente a qué te referís, pero ¿Cuándo obviamente son las que es una elecciones? novedad. ¿Cuándo son las Mire, elecciones? nosotros lo único que tenemos claro que está por ley son las elecciones PASO en agosto. Esas son Nacionales. nacionales, son las únicas de las cuales tenemos certeza, y las elecciones provinciales, como ya lo venimos viendo, formarán parte de una estrategia electoral, en este caso del oficialismo, del gobernador Morales. Y bueno, son las reglas de la política, ¿no? Ellos normalmente, en virtud de sus intereses, las han adelantado a costo de un gran desembolso de dinero de todos los jujeños de la provincia, porque convengamos que cuando las elecciones son conjuntas con las nacionales, el costo lo asume la nación, pero si nosotros desdoblamos toda la plata que demanda una elección, tiene que solventarla el gobierno provincial. Así que bueno, es algo que a lo que ya estamos acostumbrados, sí, a que haya una decisión política, estratégica, electoral, en base a los intereses sectoriales, en este caso de la Unión Cívica Radical, con lo cual no descartamos que pueda haber un adelantamiento de las elecciones si, este, a mérito de lo que piensan, como decías vos, los analistas del radicalismo, les conviene electoralmente, ¿no? Ahora, ¿ustedes como sector político entienden que hay que adelantar las elecciones provinciales o que deben ser conjuntamente con las nacionales? Mira, nosotros como sector político entendemos que toda la energía de quienes gobiernan hoy la provincia tiene que estar puesta a disposición de los jujeños, tratando de solucionar los innumerables problemas que ante una crisis como la que estamos viviendo todos los argentinos, ningún jujeño escapa. Entendemos que no puede estar dispersada la atención en otras cuestiones, menos a más de un año y medio de las elecciones, y es lo que nos preocupa y miramos con mucha preocupación por parte del gobierno provincial, ¿no? Ahora, ustedes por lo pronto lo escuché al diputado provincial Juan Cardoso decir que se oponen a un eventual proyecto de reforma constitucional. ¿Siguen en esa posición y por qué se oponen? Mira, nosotros creemos, primero, que no está en la agenda, y segundo, que tenemos claro cuáles van a ser los puntos que se van a tocar en una posible reforma, que tienen que ver con acomodar algunas cuestiones que están bastante endebles, como el Ministerio Público de la Acusación, que es un organismo creado por ley, paraconstitucional, muy cuestionado, y que seguramente deberán, para no tener problemas en el futuro, acomodarlo. Seguramente habrá avanzadas contra el Tribunal de Cuentas, que ya lo quisieron vaciar. Lo que hicieron con el Tribunal de Cuentas, que es el organismo, le contemos a la gente, que controla el gasto público, que controla los viáticos de los funcionarios, que controla las contrataciones, que controla las licitaciones, que controla absolutamente todo el desembolso de dinero de los distintos organismos. Han querido llevarse puesto, como lo hicieron con el Superior Tribunal, a todos los miembros del Tribunal de Cuentas. Como no pudieron, hicieron una ley ampliando vocalías y generando nuevos cargos, y como después no les gustó cómo actuaron los que ellos mismos habían puesto, derogaron la ley y echaron a esas personas. Es decir, por ahí yo entiendo que la agenda de la sociedad y la preocupación de la gente está en otras cosas, y cuando nosotros hablamos de endeudamiento, cuando nosotros hablamos de una justicia que responde directamente al poder de turno, cuando nosotros hablamos de estas cosas, por ahí no le interesa tanto, pero tiene que entender que esto tarde o temprano termina perjudicándolo directa o indirectamente, porque en definitiva estamos hablando de la plata de todos los jujeños, en definitiva estamos hablando de la plata que debiera usarse, por ejemplo, digo yo, para que los docentes no tengan un ofrecimiento del 20% en el aumento de su salario, que ya viene en detrimento de más del 80%, y que, por ejemplo, tenga, como le han ofrecido a Salta, un 80% de aumento. Claro. Si todas las energías estarían puestas en gobernar, en ver cómo resolvemos los problemas, por ahí seríamos más exitosos en la gestión de este tipo de cosas y de algunas otras más, ¿no? Que verdaderamente creo que le preocupan a los jujeños, que verdaderamente creo que son o están en la agenda de cada uno de los jujeños. Si bien Yo es le digo una cierto, cosa. permítame, doctor, hoy los controles sobre las cuentas del Estado son más que laxos, ¿sí? Más que laxos. Si avanzan sobre el Tribunal de Cuentas, no va a existir ningún tipo de control sobre en qué se gasta el dinero en Jujuy. La realidad es que, como todo, digamos, ha sido
un mar de eslogans, porque la realidad es que este gobierno usó como un caballo de batalla la transparencia, el acceso a la información, y la realidad es que para que eso pasara, cualquier jujeño entrando con su computadora con un clic tendría que tener un informe de cuánto gasta cada empresa, en qué gasta, cuál es el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que pasa en verdad es que es muy difícil acceder a los números. Es muy complicado saber cuánto es la deuda. Ahí también otra cosa, el ciudadano que escucha cuando la clase dirigente, que está muy alejada del ciudadano, habla de deuda, y el ciudadano dice, ¿qué me importa a mí? Pero si nosotros tenemos, pongámosle, 750 millones de deuda, de dólares, para hacer el parque solar más ineficiente de Latinoamérica, porque ha costado muy por encima de lo que cuestan en la región y en el propio país. Entonces ahí tenemos dos problemas: o fueron ineficientes en el uso de los recursos, o en el peor de los casos, yo me inclino siempre por lo primero, hubo corrupción. Porque si vos gastas más de lo que le cuesta a uno en San Juan o de lo que le cuesta a uno en otro lugar, alguno de los dos problemas tenés. Claro. Pero después está la decisión de gestión, ¿no? Yo voy a hacer un parque, entonces me voy a endeudar en X cantidad de plata, pongámosle, los últimos números hablaban de cerca de 750 millones de dólares de deuda pública. Estamos hablando de 250.000 millones de pesos, con el dólar de hoy más o menos, 240.000 millones de pesos, 250. Entonces, yo le digo al ciudadano, todo aquel que tiene un problema de vivienda, que era parte del contrato electoral incumplido por parte de este gobierno, que vive hacinado con su familia o que está alquilando y que tiene que soportar lo que es cuando no puedes pagar y vienen los problemas con el inquilino, etcétera, etcétera, con esa plata o con la mitad de esa plata se podría resolver el problema habitacional de todos los jujeños. Son decisiones de gestión, por eso digo ahora, hacer semejante parque para que paguemos la luz más cara que en Buenos Aires y para que no haya ningún beneficio para el jujeño, salvo para las empresas multinacionales que se lo llevan, y uno dice, la Puna debería ser hoy como, no sé, Terma del Río Hondo, debería tener un desarrollo hotelero, debería tener un desarrollo productivo, de pyme, etcétera, y uno ve que no hay nada, es decir, no entiende bien cuál es el beneficio para todos los jujeños de estos grandes anuncios, de estas grandes obras, que lo que han hecho es endeudar a la provincia, y verdaderamente el beneficio o el derrame de ese beneficio no llega a cada uno de los jujeños. Cauchery es una empresa del Estado, Suma es una empresa del Estado, Girsu es una empresa del Estado, GEMSE también es una empresa del Estado metida en todo, ¿sí? Y sin embargo tenemos la deuda que usted dice tener y no se ha generado ni un solo puesto de trabajo. Hay algo en el esquema general que está fallando. Sí, y no solo eso, sino que también tenemos un montón de emprendedores jujeños que llevan adelante sus pymes mes a mes con muchísimo esfuerzo, sosteniendo trabajo genuino, y que yo no sé si ellos están de acuerdo en que toda la energía esté puesta en la gestión de empresas estatales, cuando sabemos o tenemos plenamente conciencia de qué pasa cuando el Estado administra estas empresas o cualquier empresa. Y no le gustaría de repente que el Estado esté viendo de qué manera lo ayuda, le tiende una mano en este momento tan difícil, y sacamos a la provincia adelante a través de la producción y del verdadero cambio de la matriz productiva, que debe ser el de terminar con los empleados, con el empleo estatal y generar empleo privado, ¿no? Claro. Ahora, el sector que usted integra junto con el senador Guillermo Snope, que entre otros, ¿cuándo van a empezar a hablar de política electoral, candidaturas, etcétera, etcétera? Mira, yo como te decía anteriormente, nosotros estamos trabajando en nuestro programa de gobierno. Nuestro espacio lo que quiere, claramente somos un espacio opositor dentro del justicialismo. Perdón, ¿dentro del justicialismo o dentro del peronismo? Mira, el justicialismo es un movimiento, ¿no? Cuando yo hablo de justicialismo no estoy hablando del partido justicialista, ¿sí? El justicialismo creo que es mucho más amplio que el peronismo. Nosotros somos justicialistas y somos opositores, y estamos en el diseño de un programa de gobierno para convertirnos en una alternativa al hoy oficialismo. Nosotros creemos que la gente la está pasando muy mal,
recorremos toda la provincia, vemos postergación, vemos dificultades para llegar a fin de mes, falta de trabajo, y creemos que esos son los temas, sobre todo los que tienen responsabilidad institucional, deben poner la energía y trabajar para tratar de resolver. Hoy, a más de 1 año y medio, hablar de candidaturas o de temas electorales me parece que es faltarle el respeto a cada uno de esos jujeños, que en el caso nuestro nos ha votado para hacer oposición y para controlar el desempeño de un gobierno provincial que, como te digo, por ahí uno nota que tiene la cabeza puesta no en la gestión de la provincia de Jujuy, sino en otros intereses. En las elecciones que vienen, más allá del contexto nacional, ¿van a tener un fuerte contenido provincial o el esquema nacional se lleva puesto todo? Bueno, ahí volvemos a lo que vos planteabas inicialmente. Todavía no tenemos el escenario. O sea, no sabemos si van a ser las elecciones conjuntas o si van a ser las elecciones provinciales por un lado y las elecciones nacionales por otro. Tampoco tenemos el escenario concreto de quiénes van a ser los candidatos. Creo que todo eso sin dudas va a jugar en el momento del análisis y demás para poder contestarte esa pregunta, ¿no?